Y yo quiero que de inmediato estemos buscando nuestra Biblia en Isaías 43:2. Alabado sea el nombre de Jesús. Leemos en nuestra Biblia Isaías 43:2. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Gloria a Dios. Cuando lo tengan pueden decir amén. Gloria, gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando escucho un amén comenzamos. Amén. Vive Jesús. Amén. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por su palabra. Señor, añade salvación en esta noche. Añade vida eterna, Dios. Señor, ministra y habla nuestra vida, Dios, conforme como tú quieras. Señor, en tus manos estoy para que sea tú, Señor, que hable a través de mí. Úsame, Señor, conforme a tu voluntad en esta noche. Mira, Dios mío, que somos inútiles, Señor amado, pero en tus manos somos poderosos. Para la gloria de tu nombre. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gloria a Dios. Pues bien, hermano, en esta noche vamos a estar hablando, aleluya, bajo el tema a prueba de fuego. Aleluya. Amén. Amén. A prueba de fuego. Gloria al nombre del Señor. Hemos leído aquí en esta palabra una promesa que el Señor nos ha dado poderosa, donde Él dice que aunque tú pases por el agua, pases por el fuego, tú no te vas a quemar. Tú vas a pasar por el fuego y no te vas a quemar, pero tú, aleluya, tampoco ese fuego va a poder arder en ti. Si hay una promesa, gloria al nombre de Jesús, donde Él dice que el fuego no te va a quemar, gloria al nombre de Jesús, estamos interpretando nosotros que hay una cobertura sobre cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando hablamos de que somos a prueba de algo, es porque somos, aleluya. Si, por ejemplo, antes cuando yo era niño, y a mí me gustaban mucho los relojes de goma de lo que son a prueba de agua. A mí me gustaba era que fueran a prueba de agua. Si yo busco un reloj que sea a prueba de agua es porque si se moja no se me va a dañar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Las instituciones bancarias tienen en su bóveda, tienen unas cajas que se llaman cajas a contra de fuego, a prueba de fuego, archivo contra fuego, así se llama. Es decir, para que si en ese archivo, pues ellos tienen guardado certificados financieros, tienen cheques y documentos de valor, pues si ocurre cualquier incendio, pues están guardados porque el archivo es a prueba de fuego. ¿Ven? Es decir, que nosotros, el Señor nos dice en esta noche que cada uno de nosotros somos a prueba de fuego. ¿Por qué? Porque cuando nosotros crucemos por el fuego, la Biblia dice en una promesa que el Señor te hace a ti y a mí, que si tú cruzas por el fuego no te vas a quemar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En la antigüedad, cuando las personas a veces cometían un delito, pues a veces se sometían a una prueba. Muchos de ellos tenían que caminar, gloria al nombre de Jesús, tenían que caminar como 9 pies con una vara de hierro al rojo vivo, ardiendo. Usted caminaba con esa vara corriendo, amén, con esa vara al hombro. Si usted se quemaba, y en la manera en que usted se quemaba, ellos le daban un lapso de unos 3 días. Si luego ellos entendían que esa prueba era divina, si usted a través de esa prueba, cuando lo revisaban, si usted no supuraba o no tenía cicatrices, pues entonces ese juicio venía de Dios, entonces usted lo soltaba. Pero ¿qué resulta? Que si usted en esa prueba, ellos veían que usted supuraba, es decir, que botaba pus o tenía una cicatriz, entonces ellos lo condenaban. Amén. Es decir, que estas personas atravesaban por este proceso, pero ellos no eran a prueba de fuego. La piel nuestra, nosotros entendemos que si nosotros nos quemamos, amén, nosotros vamos a supurar y también nos vamos a herir. Pero el Señor nos ha prometido que no importa cuál sea la condición, cuál sea la situación por la cual tú te encuentres, no importa por el río que tú vayas a cruzar, no importa por el fuego que tú cruces, el Señor ha dicho que esta noche que tú y yo somos a prueba de fuego. Aleluya. No importa que tú cruces por un fuego, aleluya, tremendo. Nosotros vemos en la Biblia, gloria al nombre del Señor, 3 varones. Estos 3 varones que son muy conocidos
herido Sadrach, Mesach y Abednego. Sadrach, Mesach y Abednego por no, aleluya, atender a un llamado, gloria a Dios, por no inclinarse, aleluya, a un edicto que había dictado el rey, gloria al nombre del Señor. Pues dice la Biblia que como ellos no, aleluya, atendieron este llamado de inclinarse ante dioses ajenos, gloria al nombre del Señor, pues dice que le echaron en un horno. Aleluya. Un horno que dice la Biblia que lo calentaron 7 veces más de lo acostumbrado. Amén. Ustedes han visto la panadería como meten en horno, meten la masa, la harina, y cómo se convierte en pan. Pero eso está a medio calor. Amén. Entonces estos hombres de Dios fueron echados en el horno de fuego. Amén. Y dice la Biblia que lo calentaron 7 veces más. Pero cuando ellos se acercan, que dice el rey, pero no fueron 3 lo que echamos. Gloria al nombre de Jesús. Pero déjame decirte que ahí estaba con él el que nos ha hecho a nosotros a prueba de fuego. Yo creo que aleluya. Él es maravilloso. Sadrach, Mesach y Abednego, gloria al nombre de Jesús, pudieron resistir esta prueba porque allí estaba un cuarto con él, que decían ellos que este no era un hombre normal, no era un hombre natural. Ellos dicen que era un hombre semejante a los hijos de los dioses. Gloria al nombre de Jesús. Era un hombre semejante a los hijos de los dioses. Es decir, que cuando el cuarto está con cada uno de nosotros, nosotros también somos a prueba de fuego. Gloria al nombre de Jesús. Cuando nosotros estamos en el horno de fuego, solamente se van a quemar de cada uno de nosotros las ataduras que traigamos. ¿Cuántos dicen amén? Solamente las ataduras se van a quemar. Gloria al nombre de Jesús. Por eso estos hombres pudieron resistir esta prueba, gloria al nombre del Señor, porque allí había, aleluya, con él, el poderoso de Israel. Allí estaba con ellos, aleluya, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Allí estaba con ellos el que nunca ha perdido una batalla. Allí estaba con ellos la rosa de Sarón. Allí estaba con ellos, aleluya, aquel, aleluya, el lirio de los valles. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Ese Rey de Reyes que estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego también está aquí en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre de Jesús. Nosotros miramos, aleluya, cómo se prueba el fuego, el oro, perdón. Dice la Biblia que el oro se prueba, gloria al nombre de Jesús. Y cuando el oro se prueba, solamente las impurezas son las que se queman. ¿Para qué? Para que cuando se quemen las impurezas, entonces quede la piedra preciosa. Así mismo hace el Señor con cada uno de nosotros. Nosotros somos a prueba de fuego, porque el Señor nos pasa por el fuego, nos quema las impurezas y luego nos exhibe en una vitrina, victorioso en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Paso de vida que para él. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Hermano, es lindo servirle al Señor. Vale la pena servirle al Señor. Esto no quiere decir que nosotros no estamos exentos, que nosotros estamos exentos a cualquier cosa que pueda pasar allá afuera. Porque note usted que nosotros tenemos que estar apercibidos. Nosotros tenemos que ser sabios y entendidos. Porque el hecho de que nosotros tengamos un chaleco antibala, de que nosotros seamos a prueba de fuego, y que el Señor nos haya prometido tantas cosas poderosas, no quiere decir que nosotros salgamos y nos expongamos a los peligros del enemigo. La Biblia dice que no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Que el Señor nos reprenda 700,000 veces. Amén. ¿Por qué dice la Biblia que no debemos ignorar sus maquinaciones? Porque Él siempre está maquinando. Él siempre está buscando los medios de cómo hacerte caer. Él siempre está buscando los medios de cómo hacerte desviar. Amén. Pero déjame decirte en esta noche que la Biblia dice, aleluya, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Pero dice más, dice que esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, que si tú y yo hemos sido llamados, tenemos que mantenernos íntegros delante del Señor. Amén. Porque Él te va a dar la cobertura especial. Él te va a poner el chaleco antibala. Él te va a hacer a ti a prueba de fuego. Pero tú tienes que pasar primero la prueba. ¿Cuántos dicen amén?